Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estos minutos para hablar un poco de Unblock también aquí en modo Shale, de este trabajo importante que comienzan a hacer en Vaca Muerta. Contanos un poco de qué se trata Unblock, claramente una empresa que comienza a avanzar en ese nicho de las cripto, de la inteligencia artificial, bueno, de la cuestión ambiental también, pero contale un poquito a la gente que no está al tanto de lo que están haciendo, de qué se trata Unblock. Bueno, Fernando, gracias por el tiempo. Eh, a ver, Unblock surge de dos paradigmas, dos situaciones que atraviesan hoy el mundo y Argentina, Vaca Muerta en particular, que tiene que ver con el crecimiento altísimo que viene pasando y que va a pasar en consumo de electricidad para data centers, para centros de cómputo que procesan principalmente la demanda que va a haber para inteligencia artificial en todo el mundo. Eh, y por el otro lado, uno de los grandes problemas ambientales de Vaca Muerta, que si lo solucionamos, Vaca Muerta genera uno de los petróleos más limpios del mundo, con menores emisiones por barril. Entonces es clave resolverlo para que el petróleo de Vaca Muerta no solamente no tenga penalidades eventualmente cuando otros países cada vez nos compren más cantidad, sino que sea visto como un petróleo con una prima de ser un petróleo de bajas emisiones. Y ese problema es el venteo de gas, el flaring de gas, la quema de gas, que es el gas que viene asociado a producción de petróleo, eh, que por a veces estar en zonas muy alejadas o zonas que son principalmente petroleras o sea, en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, y que no tiene sentido construir gasoductos porque es como muy poco el gas versus la cantidad de inversión que necesita el gasoducto para ir a tomar ese poco gas. Nosotros vamos eh, y consumimos ese gas en el lugar, ¿no? En computadoras que consumen muchísima energía. Entonces, de esa manera lo que hacemos es energía que se estaba desperdiciando, que se estaba tirando, la convertimos en algo útil que es poder de cómputo. Y en paralelo, lo más importante de todo es que estamos desarrollando la tecnología, los equipos, la cadena industrial que va a ser necesaria para eventualmente poder hacer data centers, centros de cómputo de inteligencia artificial en Neuquén. Bien, bien. Ustedes ya están en dos bloques acá en la provincia de Neuquén, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en un bloque con Pluspetrol y en otro con Tecpetrol. Bien. Eh, Recientemente accedieron a Capital, básicamente, salieron a buscar fondos. Una buena respuesta. eh, ¿Qué les va a permitir hacer ese nuevo fondeo en torno a los 13,5 millones de dólares, si mal no recuerdo? ¿Cuál es la progresión del negocio? ¿Qué están viendo en ese escenario? A ver, una parte de ese fondeo es lo que se llama capital de trabajo para poder crecer más rápido porque, digamos, o sea, nosotros empezamos hace 3 años, hace 2 años y medio estamos operando y las compañías con las que operamos eh, ven con la seriedad que operamos y con digamos, la estabilidad eh, y que operamos los centros de cómputo. Y ahora tenemos nuevos proyectos que tenemos que realizar y para eso necesitamos capital para crecer, ¿no? Porque este es un negocio que requiere muchísimo capital porque los centros de cómputo son inversiones gigantes. Eh, Eso por un lado. Y por el otro lado, lo más importante de este capital, que es capital menos de infraestructura y más lo que se llama capital de riesgo, es capital para crecer nuestro equipo de software e ingeniería, eh, para poder ir avanzando hacia esto que queremos, que es eventualmente hacer inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, hace muy poco tiempo armamos nuestro equipo de software que está basado en Neuquén, eh, y ese equipo lo queremos escalar para poder ir respondiendo a todos los problemas y necesidades que tenemos, para eventualmente poder operar centros de cómputo con la complejidad que tienen los de inteligencia artificial. Lo mismo el equipo de ingeniería. Entonces, ese fondeo es clave para nosotros poder escalar esos equipos, contratar más talento, eh, y tiene que ser talento de primer nivel internacional, porque pensá que el mundo de los centros de cómputo
es una competencia internacional, entonces nuestros competidores están en todo el mundo, ¿no? En China, Estados Unidos. eh, y, y ese fondeo, que es fondeo de fondos súper importantes de riesgo de Estados Unidos, principalmente, y también de dos compañías argentinas que apostaron mucho en nosotros, que son Pampa Energía y el grupo Sieletti, Ujú. eh, nos permite hacer esas contrataciones claves eh, para, para poder, digamos, ir desarrollando nuestra tecnología. Claro, claro. Bueno, tienen ahí un vector muy importante que es la energía, básicamente, ¿no? Que es un factor determinante en este segmento de la industria, de la tecnología, de desarrollos. Bueno, Vaca Muerta con esa realidad del petróleo creciendo y el gas asociado a ese petróleo ofrece bueno, un vector importante en ese sentido, ¿no? Totalmente. A ver, Vaca Muerta tiene muchísimo gas, muchísimo más gas que lo que Argentina puede consumir, por eso es que YPF está tan enfocado y está armando tan agresivo un proyecto de exportación de gas. Eh, pero incluso, digamos, sumando exportación de gas, sumando la exportación, o sea, barcos de exportación de gas, la exportación de gas hacia Chile, exportación de gas hacia Brasil vía Bolivia, es muchísimo la cantidad de gas que hay en Vaca Muerta y nosotros creemos que hay un vector de consumo van a ser data centers y, y bueno, lo que estamos construyendo es paso a paso eh, todas las capacidades técnicas, industriales, eh, de software que se necesitan para poder desarrollar esos data centers lo más rápido posible. Está claro. ¿Qué capacidad instalada tienen ya de generación? Hoy tenemos 15 megas y estamos creciendo al doble, cerca de 30 megas para octubre. Así que estamos creciendo muy rápido. Claro. Tomás, ¿en qué medida este tipo de proyectos, sobre todo vinculados al mundo de las cripto, al mundo del desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, va a comenzar a ser ya lo es, ¿no? Pero ¿cómo ves esa situación de probabilidad de escala mayor aún bueno, que las empresas encuentren o se vuelquen a este tipo de proyectos, las petroleras, ¿no? Las productoras? Se vuelquen a este tipo de proyectos como una forma de compensación de la huella de carbono, bueno, sabiendo también todos los beneficios que pueden tener al margen de la cuestión ambiental en el aspecto financiero, ¿no? ¿Crees que pasa por ahí en buena medida la solución más rápida y más clara y está ocurriendo en buena medida? ¿Van por ese camino? Eh, sí, o sea, las compañías, o sea, para mí los primeros que quieren operar de la manera más limpia posible son las operadoras, ¿no? Y los equipos operativos de las compañías petroleras que están en el campo y son los primeros que sufren cualquier consecuencia de, digamos, contaminación, problemas, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos una recepción súper positiva de las compañías operadoras, eh, porque en nuestro modelo de negocios, digamos, estamos reduciendo emisiones sin cobrarles nada, ¿no? Sin que tengan que hacer ninguna inversión, porque la inversión la ponemos nosotros y les tomamos entre comillas, un residuo, gas que era un problema para el proceso y que se estaba quemando, y le damos un uso. Entonces, la verdad que ahí tenemos un montón de apoyo y crecimiento y ayuda. eh, y, y bueno, eso es como lo más interesante. Desde el punto de vista después de lo redituable del negocio, la inversión, la realidad que todo lo que es minado de cripto, que es lo que nosotros usamos hoy como nuestro puente para ir hacia eventualmente inteligencia artificial, tiene retornos muy bajos. O sea, Bitcoin tuvo como unos años al principio que fue súper redituable. Hoy los retornos son extremadamente bajos y nosotros lo vemos como un puente para ir desarrollando lo que contaba antes, ¿no? Las capacidades de equipo, industriales, Ujú. de programación, para poder ir hacia inteligencia artificial, que ahí es un negocio más interesante, pero y que va a crecer muchísimo en los próximos años y con un cuello de botella gigante la energía, pero que tiene desafíos eh, técnicos muy altos.
Y que para poder estar a la altura de las compañías que van a necesitar esos centros de cómputo hay que desarrollar muchísimas capacidades que hoy estamos desarrollando. Entonces, es como que vemos este negocio actual de minado de Bitcoin, de mantenimiento de redes criptográficas como el puente para desarrollar esas capacidades. Eh, y bueno, eso es como vemos, digamos, la estrategia súper secreta de la compañía. Se entiende. Tomás, ¿están mirando también o ya están en otros países de la región, digo, de los países productores, o meten el foco en Vaca Muerta por ahora? No, el foco está 100% vaca muerta. Tenemos pedidos de proyectos en Brasil, en Chile, Ecuador, Colombia, pero el foco está 100% puesto en vaca muerta por más como una filosofía de operación de la compañía. Nosotros tenemos el equipo de ingeniería y de programación centrado en Neuquén, o sea, tenemos casi todo el equipo en Neuquén. Y, y como te decía antes, tenemos que desarrollar un montón de tecnología para poder después ir hacia inteligencia artificial. Entonces, nuestro foco hoy está en hacer el mejor trabajo que se pueda hacer en Neuquén, o sea, tener una operación impecable, eh, para así dar el mejor servicio a las operadoras de consumo de este gas que se desperdicia, eh, y ir desarrollando tecnología para después poder ir hacia la inteligencia artificial. Entonces tiene sentido con nuestra estrategia estar como 100% enfocados en Neuquén, eh, y después cuando tengamos una operación impecable, que ya tengamos todo muy claro cómo vamos a crecer, eh, ir a empezar a responder estas necesidades que empezamos a ver en estos otros países. Pero hoy estamos como 100% enfocados en Neuquén y contratando y creciendo el equipo en Neuquén. Se entiende, se entiende. ¿IA en qué sentido? ¿Vinculado a la industria o en una mirada general de esos desarrollos? No, una mirada agnóstica. Una mirada agnóstica en el sentido de la parte donde estamos nosotros es como lo más como arriba de todo, que es la parte de cómo, o sea, cómo se genera la inteligencia artificial. O sea, o sea, el, hay dos tipos de data centers: los que entrenan la inteligencia artificial, que es los que les enseñan a las computadoras a pensar, literalmente, y los data centers de inferencia, que son los que cuando uno le pregunta a ChatGPT algo, te contesta. Eh, Esos dos tipos de data centers tienen como diferencias entre sí, pero el operador del data center, o el que desarrolla el data center, digamos, esos fierros, después para qué se usa el data center es agnóstico. Es más, uno no tiene acceso a cuáles son los procesos que están pasando adentro de ese data center. Claro, Eh, es como el data center de Amazon en Chile. Por ahí está procesando una película de Netflix de una persona que está en Alemania, viendo la última serie de Darín, el Eternauta, pero el data center en sí no sabe que eso está pasando porque todo eso está encriptado. claro, claro. Te hago una última, tiene que ver con el futuro del mercado, que tiene que ver con esa posible expansión con más volúmenes de gas desde Neuquén. Hoy lo que nos mencionás es, bueno, el gas asociado al shale oil, que bueno, también está en esa escala creciente, con infraestructura desarrollándose, con volúmenes casi mes a mes superándose desde aquí, desde Neuquén. Está esa oportunidad bueno, del GNL también como disponibilidad de mayores volúmenes y de generación también eléctrica en función de la mayor disponibilidad, ¿no? Están apuntando a eso también, me imagino, no solamente al sector petrolero. Sí, o sea, nosotros nuestra visión como compañía es aprovechar, como a tomar energía que se desperdicia y convertirla en poder de cómputo. Entonces, hoy por eso estamos muy enfocados en el sector petrolero, porque, ¿qué pasa? A medida que Vaca Muerta, o sea, hoy algo que pasa en Vaca Muerta es que el mercado como decíamos antes, la cantidad de gas es gigante, eh, pero hoy es muy difícil encontrarle mercado a ese gas hasta que tengamos terminales de exportación de GNL, que es lo que está trabajando muy bien YPF, PAE, y ahora se sumó Pampa y otras compañías más. Eh, pues es tan grande la cantidad de gas que las compañías los últimos años se enfocaron en sacar petróleo, y ese petróleo viene con gas, o sea, cada vez más petróleo, y ese petróleo viene con gas asociado que se está quemando. Entonces estamos enfocados en eso, porque nuestra misión es aprovechar
digamos, toda energía que se desperdicie y convertirla en poder de cómputo para darle una utilidad, ¿no? Es como tomar basura y convertirla en algo que sirva. Claro. Eh, y de esa manera que ganen todos, ¿no? Lo que nosotros queremos es que gane el medio ambiente, que gane las compañías operadoras, porque esto les dé flexibilidad de operación, incluso a medida que vayamos a procesos de cómputo más complejos, poder pagar más el gas. De lo que te contaba antes, que los retornos o los márgenes en mantenimiento de redes criptográficas hoy son extremadamente bajos, entonces eso no nos deja poder como generar un mercado por el gas, pero a medida que vayamos hacia inferencia e inteligencia artificial, sí. Bueno, y eso hace que se vuelva todo muchísimo más dinámico. Clarísimo. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, la posibilidad de conocer un poco más lo que están haciendo tan interesante acá en Vaca Muerta. Seguramente vamos a volver a llamarte para ver cómo avanzan en el plan. Te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? No, Fernando, por favor, un gusto y gracias. Saludos a tus oyentes. Abrazo, muchas gracias.